Buenas noches, señores estudiantes, señoras, señoritas. El día de hoy, 11 de septiembre del 2020, que corresponde al paralelo 8.8 de la materia de Derecho Tributario. Ya hemos visto lo que corresponde a la unidad 3, descripción, procedimientos contenciosos. Entonces vamos a ver la última, el número 24 del pago por consignación. O sea, la unidad 3, estaríamos concluyendo la unidad 3, entonces vamos a ver del pago por consignación. Vamos a compartir pantalla. $2.90. Bueno, señores estudiantes, vamos a ver el capítulo 5 del pago por consignación. Artículo 290, procedencia. Siempre que un recaudador tributario, por sí o por orden de autoridad administrativa superior, se negare a recibir del contribuyente o responsable o de un tercero el pago de todo o parte de una obligación tributaria, en los casos de los artículos 49 y 50 de este código, podrá el interesado depositar ese valor en la cuenta bancaria que señale el Consejo de la Judicatura para que se le impute en pago de las obligaciones tributarias que señale el consignante. La institución bancaria mencionada no podrá negarse a recibir estos depósitos, ni exigirá formalidad alguna para el efecto. Realizado el depósito, el consignante acudirá con su demanda al Tribunal Contencioso Tributario o quien hiciere sus veces, acompañando el comprobante respectivo. La consignación se sustanciará de acuerdo con las disposiciones del Código Orgánico General del Proceso. Nota, este artículo ha sido reformado. Ahí tenemos en concordancia con el Código Civil, en los artículos 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1624. También tenemos con el Código de Comercio. Gracias. En el Código de Comercio tenemos el 584. El artículo 584 del Código de Comercio dice
tiempo para el cumplimiento de la obligación. El deudor puede extinguir su obligación en cualquier tiempo antes de que venza, pagando íntegramente el capital y los intereses debidos, más el interés de un mes adicional. Si el acreedor rehúsa aceptar el pago, el deudor puede pagar por consignación. Eso nos dice el artículo 584 del Código de Comercio. Vamos a ver el artículo 291. Dice, este artículo está derogado. Vamos a ver el artículo 292. Este artículo está derogado. Vamos a ver el artículo 293. Está derogado. El artículo 294 está derogado. Vamos a ver que esto tiene en concordancia con el Código Orgánico General del Proceso, que habla de la consignación como está en este código. El 295 nos habla de consignación especial. Cuando dos o más administraciones pretendan el pago del mismo tributo por un mismo contribuyente, podrá consignar su valor en la institución bancaria mencionada en el artículo 290 a fin de que el tribunal determine la administración que deba percibir el tributo u ordene la consignación según proceda. La demanda solicitará a quienes ejerzan la representación legal de las respectivas administraciones tributarias, concediéndole el plazo de 10 días para que la contesten. Se notificará también a los funcionarios ejecutores ordenándoles que se abstengan de iniciar o de continuar el procedimiento de ejecución. Esto tenemos en concordancia con el Código Civil, libro cuarto, con el Código de Comercio 584 y el Código Orgánico General de Proceso, el artículo 361. Vamos a ver el Código de Comercio, el 584. Tiempo para el cumplimiento de la obligación, que ya lo acabamos de leer, ¿sí? Ya lo vimos, ¿sí? Vamos a ver el 361 del Código Orgánico General de Proceso. El 361 también está derogado. Entonces, el Código de Comercio el 584 del Código de Comercio ya lo leímos anteriormente. Aquí está 584. Acá también habla el 584 que ya lo leímos. El 296 está derogado. El 297 nos habla de cobros de intereses sobre el valor de las obligaciones tributarias pagadas
por consignación, no habrá lugar al cobro de intereses desde la fecha de presentación de la demanda. Ahí viene el capítulo 6, que habla del trámite de las apelaciones. El artículo 298 habla del recurso de apelación. En los casos de los artículos 176, 191 y 209 de este código, o en cualquier otro en que se permite el recurso de apelación para ante el Tribunal Contencioso Tributario, o quien hiciere sus veces, se seguirá el procedimiento previsto en el Código Orgánico General de Proceso. Nota: artículos instituidos por disposición reformatoria tercera, numeral 6 de la Ley 0, publicado en el Registro Oficial, suplemento 506, del 22 de mayo del 2015 y vigente desde el 22 de mayo del 2016. Tenemos concordancia con el Código Tributario en su artículo 140, el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo Ejecutivo del JAFE en su artículo 180. Vamos a ver el Código Tributario en el 140. Habla de clases de recursos. El 140 habla de clases de recursos. El artículo 140 del Código Orgánico General de Proceso dice: clases de recursos. Las resoluciones administrativas emanadas de la autoridad tributaria son susceptibles de los siguientes recursos en la misma vía administrativa. 1. De revisión por la máxima autoridad administrativa que corresponda al órgano del que emanó el acto, según los artículos 64, 65 y 66 de este código. Y 2. De apelación en el procedimiento de ejecución. Entonces ahí tenemos dos clases de recursos. Ahí viene el 141, ¿sí?, que es de otra situación. Estábamos viendo la concordancia que teníamos. Ahí habla de la queja ante el superior jerárquico. Todavía no entramos a ese artículo. Dice: el artículo 299 está derogado. El 300 está derogado con fe de rata. El 301, conflictos de competencia. Los conflictos de competencia a que se refiere el inciso segundo del artículo 80, en este código se tramitará en la misma forma que los recursos de apelación. Para el efecto, las autoridades de las administraciones tributarias que disputen su competencia remitirán a la sala de lo contencioso tributario de corte provincial dentro de las 48 horas de contradicha las actuaciones atinentes, requiriendo la diligencia respectiva. Si hay más de 2 salas en la Corte Provincial, conocerá el conflicto la sala que sea asignada por sorteo. Entonces, este artículo también ha sido reformado, tiene concordancia con el artículo 75, 77 y 140. Código Orgánico del Proceso, artículos 14 y 15, Código Orgánico de la Función Judicial 185 y 119. Vamos a ver el artículo 75, 77 y 140. Hablamos, el artículo 75 nos habla
de la competencia. La competencia administrativa tributaria es la potestad que otorga la ley a determinada autoridad o institución para conocer y resolver asuntos de carácter tributario. El artículo 77 del mismo código nos dice, artículo 77, indeterminación de la competencia. Cuando una ley atribuye competencia a una administración tributaria sin determinar la autoridad que ha de ejercerla, se entenderá concedida a quien ordinariamente es competente para conocer de los reclamos en primera o única instancia. Ahí tenemos el 140, que nos habla de clases de recursos, que ya lo leímos en el artículo anterior, que nos habla del recurso de revisión y que nos habla el recurso de apelación. Entonces nos toca ver el capítulo 7, que es del recurso de queja. Del trámite de las apelaciones ya corresponde a la unidad 4. Y el recurso de queja también nos corresponde a la unidad 4, que nos habla de descripción ilícito tributario. Descripción ilícito tributario. Lo mismo en lo que hablaba del trámite de las apelaciones. También le corresponde a la unidad 4, descripción ilícito tributario. Vamos a ver sobre el recurso de queja. Y el recurso de queja, aquí está en pantalla, nos habla el artículo 302. Queja ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal. En los casos del artículo 216 y en general, en todos aquellos en que, debiéndose conceder un recurso ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal, no se lo hiciere, la queja se presentará ante el presidente de este organismo, quien oirá al funcionario respectivo por el plazo de 5 días. Vencido este, dictará resolución sobre la queja en el plazo de 5 días, como en el caso del artículo anterior, sin que proceda recurso alguno. Esto viene en concordancia con el Código Orgánico de la Función Judicial, con la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado, ¿sí? A ver, alguien que me ayude con el Código Orgánico de la Función Judicial, el artículo 113. Señores, a todos les estoy diciendo. Doctor, buenas noches. Artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial. Ejercicio de la acción. La acción disciplinaria se ejercerá de oficio o por queja o denuncia. Podrán presentar queja la presidenta o el presidente de la República, la presidenta o el presidente de la Asamblea Nacional, la presidenta o el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Contralora o el Contralor General del Estado, la Procuradora o el Procurador General del Estado, la presidenta o presidente y los demás vocales del Consejo de la Judicatura, las primeras autoridades o los órganos autónomos, las juezas y jueces de Corte Nacional de Justicia, así como las conjuezas y conjueces de la misma, y las juezas, jueces de las Cortes Provinciales, tribunales penales y juzgados de primer nivel, el comandante general y los jefes de unidades de la Policía Nacional y la auditora o el auditor interno. Podrá presentar denuncia escrita a cualquier persona natural o jurídica, grupo de personas, pueblo, nacionalidad que tenga interés directo en un juicio o servicio solicitado. Presentada la denuncia, se reconocerá la misma ante el funcionario encargado de tramitarla.
La denuncia reunirá los siguientes requisitos. 1. Nombres y apellidos completos del denunciante. 2. Identificación del servidor de la función judicial, denunciados con la indicación de la unidad o dependencia en que presta sus servicios. 3. Un resumen de los hechos denunciados. 4. La infracción disciplinaria imputada con todas sus circunstancias. 5. Las normas legales, reglamentarias, circulares o instructivos que hubieran infringido. 6. Los medios de prueba que disponga debidamente autenticados o el señalamiento de indicios razonables que permitan presumir la comisión de la infracción disciplinaria. Y número 7, la designación del casillero judicial o dirección electrónica en que ha de ser notificado el denunciante. Si no cumple estos requisitos, no admitirá a trámite la denuncia. Entonces ya tenemos, a ver, por favor, usted misma, a ver si me puede ayudar con el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Doctor, no tengo esa ley a la mano ahora mismo. Pero no la puede ver a otro alumno que vea en la computadora ahí. Ley Orgánica de Contraloría General del Estado. ¿Qué artículo, doctor? El artículo 48 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. A ver. Artículo 48. Artículo 48. Ejecución e imposición de sanciones. Las sanciones de destitución o de multa, o ambas conjuntamente, la ejecutará la correspondiente autoridad nominadora de la institución del Estado, de la que dependa el servidor o a requerimiento y por resolución ejecutoriada de la Contraloría General del Estado. Dicha autoridad informará mensualmente a la Contraloría General del Estado sobre la ejecución de las sanciones y, en su caso, de la recaudación de las multas. Las sanciones serán impuestas y ejecutadas por la Contraloría General del Estado cuando la indicada autoridad haya dejado de hacerlo o cuando se hubieran constituido en sujetos pasivos. Me perdí. Ya, muchas De la gracias. sanción, o cuando deba imponérselas a personas de derecho privado o a terceros. La Contraloría General del Estado, antes de imponer la sanción de destitución, notificará al implicado sobre la desviación detectada, concediéndole el plazo improrrogable de hasta 30 días para que ejerza su defensa. Vencido este plazo, el Contralor General o los funcionarios de la Contraloría General del Estado competentes para hacerlo emitirán su resolución dentro del plazo de 60 días. Para la imposición de sanciones provenientes de los exámenes de auditoría, no será necesaria la instauración de un sumario administrativo en la entidad empleadora. Ya. Muchas gracias. Entonces vamos a ver el 303, que nos habla sobre el requisito del escrito de queja. Mire, el escrito de queja dice contendrá. A ver, otra persona que me ayude, porque estuve con el otro curso y ya estoy con la voz que se me quiere apagar. Artículo 303. A ver, Daniela Quevedo. Del que ¿De qué ley, doctor? Disculpe, tributario, función judicial. Lo tenemos en pantalla. ¿Podría acercarlo un poquito más, por favor? Ahí requisitos del escrito de queja. Escrito de queja. El escrito de queja contendrá, 1, el nombre y apellido, no lo distingo muy bien, de quien lo proponga con indicación del número de su cédula de identidad.
2. La determinación del... Ay, no veo bien. Yo le ayudo, doctor. Yo le puedo ayudar, doctor. Ahí mejor, ahora sí. La determinación del reclamo administrativo de que se trate con indicación de la fecha de presentación ante la autoridad. 3. El acto u omisión de que se acuse al funcionario que es motivo de la queja. Y 4. La prueba documentada de la queja, cuando fuere posible. El escrito contendrá además la firma del recurrente y de su abogado y la indicación del domicilio judicial en que debe ser notificado. Tenemos en concordancia con el artículo de administrativo de función ejecutiva del JAFE, que no lo tengo a la mano, el Código Orgánico General del Proceso COGEN, el artículo 160, ese sí lo tengo a la mano. Admisibilidad de la prueba, 160 del COGEP. Sí, niña. Para ser admitida, la prueba debe reunir los requisitos de pertinencia, utilidad, conducencia y se practicará según la ley con lealtad y veracidad. La o el juzgador dirigirá el debate probatorio con imparcialidad y estará orientado a esclarecer la verdad procesal. En la audiencia preliminar o en la segunda fase de la audiencia única, la o el juzgador rechazará de oficio o a petición de parte la prueba impertinente, inútil e inconducente. La o el juzgador declarará la improcedencia de la prueba cuando se haya obtenido con violación de la Constitución o de la ley. Carece de eficacia probatoria la prueba obtenida por medio de simulación, dolo, fuerza física, fuerza moral o soborno. Igualmente, será ineficaz la prueba actuada sin oportunidad de contradecir. La resolución por la cual la o el juzgador decida no admitir alguna prueba podrá apelarse con efecto diferido. De admitirse la apelación, la o el juzgador superior ordenará la práctica de la prueba, siempre que con ella el resultado pueda variar fundamentalmente. O sea, ya tenemos con el artículo y el Código Orgánico de la Función Judicial, el 116, mire si se nos puede. Artículo 116 del Código Orgánico de la Función Judicial. Trámite. De oficio o admitida a trámite la queja o denuncia, se le dará el procedimiento previsto en el reglamento que se expedirá a efecto. En los sumarios disciplinarios se observarán las garantías del derecho de defensa y las demás del debido proceso consagradas en la Constitución. A la servidora o al servidor de la función judicial se le presumirá inocente mientras no se declare por resolución firme su responsabilidad disciplinaria. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver sobre el 304, que nos habla de la queja infundada. Quien hubiere propuesto una queja infundada será sancionado con multa de 40 a 400 dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de las otras sanciones a que haya lugar. Cuando hay una queja infundada de esta naturaleza, entonces también puede tramitarse otras denuncias que podría mandar también a sanciones penales, porque esa queja infundada lo está poniendo en riesgo de su trabajo al funcionario. Entonces tenemos ahí en concordancia con el Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 118. Ahorita que tenía el Código Orgánico de la Función Judicial que leyó el 116, está cerca el 118.
por favor. Sanción a la abogada o abogado. Si la resolución expedida por el Pleno o el director provincial ratificare la inocencia del servidor y se calificare la queja o denuncia como maliciosa o temeraria, se impondrá a la abogada o al abogado patrocinador una multa de 1 a 3 salarios unificados del trabajador en general. Gracias. Entonces vamos a ver el capítulo 8. Este también pertenece lo que corresponde a la unidad 4, ¿sí? Que habla del pago indebido. Pero Doctor, una pregunta. ¿El pago indebido es lo mismo que pago no debido? mande, el pago indebido no es igual que pago no debido. Sí. Es lo mismo. Es lo mismo, ya. Ya, doctor, es que vi una sentencia, entonces parece que le iba a relacionar con lo que está aquí, con la explicación que nos va a dar usted. Teníamos que haber pagado. Y el no debido es lo mismo. Entonces vamos a ver en lo que ya vimos la clase de recursos, ¿sí? Vamos a ver sobre la queja ante el superior, ¿sí? Entonces vamos a ver la queja ante el superior jerárquico. Nos trasladamos al 141. Vamos a ver sobre la queja ante el superior jerárquico en la cuestión administrativa, ¿sí? A ver, por favor, un voluntario.
Yo le ayudo, doctor. Muchas gracias. El contribuyente responsable y todo el que presente una reclamación o petición ante un funcionario o dependencia de la administración tributaria y no fuere atendido en los plazos legales, sin perjuicio de su derecho a formular la acción que corresponda por silencio administrativo, podrá presentar su queja ante la autoridad administrativa jerárquicamente superior, la que correrá traslado de ella al funcionario contra el que se formule por el plazo de 3 días. Y con la contestación o en rebeldía, dictará resolución en los 5 días subsiguientes. Ahí tenemos concordancia con el Código Tributario, 302, el que estábamos viendo. Habla de la queja ante la jueza o juez de lo contencioso tributario. En los casos del artículo 216 y en general, en todos aquellos en que debiéndose conceder un recurso para ante la jueza o juez de lo contencioso tributario, no se le hiciere la queja, se presentará ante el presidente de tu organismo, quien oirá al funcionario respectivo por el plazo de 5 días. Vencido, este dictará resolución sobre la queja en el plazo de 5 días, como en el caso del artículo anterior, sin que proceda recurso alguno. Eso dice el 302. Entonces ahí tenemos en el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de Función Ejecutiva, el JAFE. Si alguien me podría ayudar, por favor, ahí. El Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo. Están buscando. ¿Qué artículo, doctor? El 115 del JAFE. Aquí está. Concordancia que estábamos viendo, el 141. Pero el JAFE está derogado. El 115 No, no está derogado. no está derogado. Es el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. Es extenso ese artículo, doctor. Es sobre la obligación de resolver. El 115. Sí, doctor, el artículo 115, obligación de resolver. A ver, dígame, ¿cómo? Procedo a leer. Claro, por favor. Dice, hay numerales, el 1. La administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sostenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de las circunstancias que ocurran en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las más aplicables. Se efectúa la obligación a que refiere el párrafo primero de este numeral los supuestos de terminación del procedimiento por acuerdo o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación o notificación previa a la administración.
Y ahí continúan números, doctor, hasta el 7. Continúo. Continúe. Ya, doctor. 2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución será el correspondiente al silencio administrativo, salvo el caso de los procedimientos iniciados de oficio, en los cuales la resolución deberá ser expedida en un plazo que no podrá exceder los 60 días, salvo lo previsto en leyes especiales. Los plazos previstos en el numeral anterior se contarán: A. En los procedimientos iniciados de oficio desde la fecha del acto o resolución de inicio, y B. En los iniciados a solicitud o petición del interesado desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación, cumpliendo todos los requisitos previstos en el ordenamiento. 4. La Administración Pública Central debe publicar y mantener actualizadas, así como permitir el libre acceso a efectos informativos del desarrollo de procedimientos, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos. En todo caso, la Administración Pública Central informará a los interesados del plazo máximo normativamente establecido para la resolución y notificación del procedimiento, mediante comunicación que les dirigirá el efecto dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente. 5. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos. A. Cuando deba requerirse cualquier interesado para la subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido. B. Cuando deban solicitarse informes o actos de administración que sean obligatorios y determinantes del contenido de la resolución a órgano de la misma o distinta administración, por el tiempo que medie entre petición que deberá comunicarse a los interesados y la recepción del informe, que igualmente deberá ser no comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de 30 días. Y C. Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis dirimentes propuestos por los interesados durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente. 6. Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de este, podrá habilitar medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo. 7. El personal al servicio de la administración pública que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver, son directamente responsables en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación da lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio a que hubiera lugar de acuerdo con la normativa vigente. Hasta ahí, doctor. Muchas gracias, señorita. Entonces vamos a ver el artículo 142, efectos del recurso. La presentación de la queja no suspenderá la competencia del funcionario contra quien se la dirige, ni la tramitación del asunto,
la autoridad superior que encuentra al inferior culpable de negligencia en el cumplimiento de sus deberes o de dolo o malicia en perjuicio del reclamante, le impondrá una sanción de 40 a 400 dólares de los Estados Unidos de América, según la gravedad del caso, pudiendo ordenar aún la destitución del cargo de comprobarse reincidencia. Decisión que se cumplirá mediante oficio en que se comunique en particular a la autoridad nominadora y al director de la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneración del Sector Público, CENRES. Esta tiene en el capítulo, tiene concordancia con el Código Civil, con el Código Tributario, artículo 75, 158 y Constitución de la República del Ecuador. Vamos a ver con el Código Tributario en el artículo 75. El artículo 75 nos habla de la competencia. La competencia administrativa tributaria es la potestad que otorga la ley a determinada autoridad o institución para conocer y resolver asuntos de carácter tributario. Eso dice el artículo 75. Vamos a ver lo que dice el 158. El artículo 158 nos habla sobre la competencia. Entonces dice, la acción coactiva se ejercerá, pero el 158, ¿sí? Está hablando de la acción coactiva, se ejercerá privativamente por los respectivos funcionarios recaudadores de la administración tributaria con sujeción a las disposiciones de esta sección, a las reglas generales de este código y suplementariamente en lo que fuere pertinente a la del Código Orgánico General de Procesos. Las máximas autoridades tributarias podrán designar recaudadores especiales y facultarlos para ejercer la acción coactiva en las secciones territoriales que estimen necesario. Entonces ya hemos visto del artículo 75 y 158 del Código Tributario. De la Constitución de la República, en el artículo 11, es largo, ¿no? Habla principio del ejercicio de los derechos. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. 1. El derecho se podrá ejercer, promover y exigir en forma individual o colectiva ante las autoridades competentes. Estas autoridades garantizarán su cumplimiento. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos y deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, afiliación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad de diferencia física.
El Estado adoptará medidas de acción afirmativas que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. Nos habla el 3, los derechos y garantías establecidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que se están establecidos en la Constitución, en la ley. Ahí viene el 4, ninguna persona, ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos. 5, la materia de derechos y garantías constitucionales de los servidores y servidores públicos, administrativos o judiciales deberán aplicar las normas. El 6, todos los principios de derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles. 7, el reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. El 8, el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas de la jurisdicción y las políticas públicas. Ahí tenemos el 9, el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Y ahí tenemos sin números. Es bastante largo esta situación que habla en el artículo 11. Son todas las garantías que el Estado le garantiza a los ecuatorianos y también a los extranjeros. Vamos a ver, la sección segunda habla del recurso de revisión. El 143. A ver, algún alumno que me ayude ahí, por favor. Doctor. Dígame. El 143. Sí, niña. A ver. Sección segunda del recurso de revisión, artículo 143. Causas para la revisión. El director general del Servicio de Rentas Internas en la Administración Tributaria Central y los prefectos provinciales y alcaldes, en su caso, en la Administración Tributaria Seccional y las máximas autoridades de la Administración Tributaria de sección, tienen la potestad facultativa extraordinaria de iniciar de oficio o por insinuación debidamente fundamentada de una persona natural o jurídica que sea legítima, interesada o afectada por los efectos jurídicos de un acto administrativo, firme o resolución ejecutoriada de naturaleza tributaria. Un proceso de revisión de tales actos o resoluciones que adolezcan de errores de hecho o de derecho en los siguientes casos. 1. Cuando hubieren sido expedidos o dictados con evidente error de hecho o de derecho, verificados y justificados según informe jurídico previo. En caso de improcedencia del mismo, la autoridad competente ordenará el archivo del trámite. 2. Cuando con posterioridad aparecieren documentos de valor trascendental ignorados al expedirse el acto o resolución de que se trate. 3. Cuando los documentos que sirvieron la base fundamental para dictar tales actos o resoluciones fueran manifiestamente nulos, en los términos de los artículos 47 y 48 de la ley notarial, o hubieran sido declarados nulos por sentencia judicial ejecutoriada. 4. Cuando en igual caso los documentos sean públicos o privados por contener error evidente o por cualquier de los defectos señalados en el Código Orgánico General de Procesos o por pruebas posteriores, permitan presumir grave y concordantemente su falsedad. 5.
Cuando habiéndose expedido el acto o resolución en virtud de prueba testimonial, los testigos hubieran sido condenados en sentencia judicial ejecutoriada por falso testimonio, precisamente por las declaraciones que sirvieron de fundamento a dicho acto o resolución. Y 6. Cuando por sentencia judicial ejecutoriada se estableciere que para dictar el acto o resolución en materia de la revisión ha mediado delito cometido por funcionarios o empleados públicos que intervinieron en el acto de resolución. Entonces aquí también habla del numeral cuarto que ha sido sustituido por disposición reformatoria tercera publicada en el registro oficial suplemento 506 del 22 de mayo del 215. Esto tiene concordancia con la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 11, que ya lo vimos anteriormente, en el Estatuto de Régimen Jurídico, el JAFE, el artículo 178, por favor. Alguien ya estaba con esa ley, por favor. Alguien estaba en clase que me leyó ya 2 artículos. ¿Qué artículo, doctor? 178. Del JAFE. Ya, doctor. Artículo 178. Recurso extraordinario de revisión. Los administrados o los ministros de Estado o las máximas autoridades de la administración pública central autónoma, en el caso de resoluciones expedidas por dichos órganos, por sus subordinados o por entidades adscritas, podrán imponer ante los ministros de Estado o las máximas autoridades de la administración pública central autónoma la revisión de actos o resoluciones firmes cuando concurran algunas de las causas siguientes. A. Que hubieran sido dictados con evidente error de hecho o de derecho que aparezca de los documentos que figuren en el mismo expediente o disposiciones legales expresas. B. Cuando con posterioridad aparecieren documentos de valor trascendental ignorados al expedirse el acto o resolución que se trate. C. Cuando en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios falsos declarados en sentencia judicial anterior o posterior a aquella resolución. Y D. Cuando la resolución se hubiere expedido como consecuencia de uno o varios actos cometidos por funcionarios o empleados públicos tipificados como delito y así declarados en sentencia judicial firme. El recurso de revisión podrá interponer en el plazo de 3 años a partir del inicio de su vigencia en los casos de los literales A y B, y de 3 meses a partir de la ejecutoría de la sentencia condenatoria, siempre que no hayan transcurrido 5 años desde que el inicio de la vigencia del acto de que se trate en los otros casos. El órgano competente para la solución del recurso podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite cuando el mismo no se funde en alguna de las causas previstas en este artículo. El órgano competente para conocer el recurso de revisión deberá pronunciarse no solo sobre la procedencia del recurso, sino también, en caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido. Muchas gracias, señorita. Entonces vemos por la gaceta judicial, eso van a ver recursos de revisión de los tributarios que tenemos en cuestiones de las gacetas que vamos a pasar por ahí. El artículo 144.
Tramitación del recurso. Cuando la autoridad competente tuviere conocimiento por cualquier medio que en la expedición de un acto o resolución se ha incurrido en alguna de las causales del artículo anterior, previo informe del departamento jurídico, si lo hubiere, o de un abogado designado para el efecto, dispondrá la instauración de un expediente sumario con notificación a los interesados, siempre y cuando se trate de cuestiones que requieran de la presentación o actuación de pruebas. Si el recurso se refiere a cuestiones de puro derecho, no se requerirá la apertura del referido expediente sumario. El sumario concluirá dentro del término fijado por la administración tributaria, el cual no será menor de 5 días ni mayor de 20 días, dentro de los cuales se actuarán todas las pruebas que disponga la administración o las que presente o soliciten los interesados. Ahí tenemos que jurisprudencia con una gaceta judicial de una impugnación tributaria del 2009. Artículo 145. A ver, niña Leslie Figueroa, por favor. Señorita Figueroa. Buenas noches. A ver, artículo 145. Improcedencia del recurso. No procede el recurso de revisión en los siguientes casos. Numeral 1. Cuando el asunto hubiere sido resuelto por el Tribunal Distrital de lo Fiscal, que eso ya hemos hablado, que es el Tribunal de lo Contencioso Tributario, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los funcionarios y empleados de la administración. Numeral 2. Cuando desde la fecha en que se dictó el acto, o resolución hubieran transcurrido 3 años en los casos de los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 143. Numeral 3. Cuando en los casos de los numerales 5 y 6 del mismo artículo hubieran transcurrido 30 días desde que se ejecutorió la respectiva sentencia y siempre que hasta entonces no hubieran transcurrido 5 años desde la notificación de la resolución o del acto de que se trate. Numeral 4. Cuando, habiendo sido insinuado por el afectado directo, no fundamentare debidamente la existencia de cualquiera de las causales del artículo 143, en la que estos habrían incurrido. Y, numeral 5, cuando el asunto controvertido haya sido resuelto mediante resolución expedida por la máxima autoridad de la administración tributaria respectiva. Pues vamos a ver el artículo 146, que habla de rectificación de errores de cálculo. A ver, otra persona, por favor. Jaime Salazar. Jaime Salazar, por favor. Artículo 146, doctor. Sí, señor. Artículo 146. Rectificación de errores de cálculo. La administración podrá rectificar en cualquier tiempo, dentro de los plazos de prescripción, los errores aritméticos de cálculo en que hubiera incurrido en acta de determinación o en sus resoluciones. Ya, entonces ahí tenemos concordancia con el Código Civil y también tenemos con el Código Orgánico General del Proceso en su artículo 100. Lo tengo a la mano. El artículo 100 habla de inmutabilidad de la sentencia.
pronunciada y notificada la sentencia, cesará la competencia de la o del jugador respecto a la cuestión decidida y no la podrá modificar en parte alguna. Aunque se presenten nuevas pruebas, podrá sin embargo aclararla o ampliarla a petición de parte dentro del término concedido para el efecto. Los errores de escritura, como de nombre y de citas legales, de cálculo o puramente numéricos, podrán ser corregidos de oficio o a petición de parte aún durante la ejecución de la sentencia, sin que en caso alguna se modifique el sentido de la resolución. Ahí tenemos que sí se lo puede ver en lo que es la rectificación de errores de cálculo, porque puede haber una equivocación. El artículo 147. Yo, doctor, buenas noches. ¿Lo puedo leer? ¿Tiene ya? Artículo 147. Plazo y contenido de la resolución. Concluido el sumario, la autoridad administrativa correspondiente dictará resolución motivada en la que confirmará, invalidará, modificará o sustituirá el acto revisado. En este último caso, la administración tributaria podrá cambiar la forma de determinación de directa a presuntiva en el plazo de 1 año desde que abocó conocimiento. A ver, el artículo 148. A ver. Profesor Joe Ortega. A ver, niña. Vamos. Artículo 148. Sí. Presunciones de legitimidad y ejecutoriedad. Un poquito la voz, niña, por favor, para escucharlo todos. Artículo 148. Presunciones de legitimidad y ejecutoriedad. Las resoluciones que se dicten en recursos de revisión gozarán de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad, sin que haya lugar a ningún otro recurso en vía administrativa, pero sí a la acción contencioso tributaria. O sea, y ahí tenemos que, dice en los artículos, el JAFE, a ver, la que tenía, la niña que tenía el estatuto de régimen, por favor, no diga que abuso, pero como lo tiene a la mano, el artículo 68 y 125. 68, ya le aviso, doctor, un ratito. JAFE. Ya un ratito, ya le... Artículo 68. Sí. 68. A ver, es sobre la reacción de contenido, artículo 68, legitimidad y ejecutorial. Los actos administrativos se presumen legítimos y deben cumplirse desde que se dicten y, de ser caso, se notifiquen salvo los casos de suspensión previstos en el estatuto. Hasta ahí, otro doctor. El 125. El 125, ya le reviso. El 125. A ver, 125 indica sobre los efectos. 1. Los actos administrativos o de simple administración de la administración pública sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha que se dicten, salvo que en ellos se dispongan otra cosa. Numeral 2. La eficacia está supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior o quedará suspendida cuando se exija el contenido del acto. Numeral 3. Excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva al acto cuando se dicten en sustitución de actos anulados y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado,
siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Hasta ahí, doctor. Gracias. Bueno, mire, ahorita recién entran 2 alumnos. Cuando ya casi vamos a terminar la clase. Ustedes abusan legalmente. Abusan ahí. Abusan. ¿Sí? Cuando vamos a tomar lista entran. Barrera. Presente, doctor. A ver, pónganse, por favor. Benítez. Presente, doctor. Presente, doctor. Bermúdez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Bolaños. Presente, doctor. Calderón Álvarez. Calderón Álvarez. Campoverde, Campoverde. Presente. Ceballos Alap. Presente, doctor. Charco. Charco. Presente, doctor. Buenas noches. Presente, doctor. Buenas noches. Estrada. Presente, doctor. Estrella. Estrella. Presente. Figueroa. Presente, doctor. Flores Torres. Presente, doctor. Presente. García y John Steven Antonio. Presente, doctor. Gómez Cuello, Huiracocha Lady. Gómez Cuello. Gómez Cuello. Por ahí creo que la vi. No sé. Y tiene el internet Superman. Todos estoy aquí parado. Gómez Cuello. González de Faz, Kennedy. González de Faz. Granizo. Presente, doctor. Hidalgo. Hidalgo. Presente, doctor. Hidrobo. Cárdenas. Hidrobo. Presente, doctor. Presente. Lara Pincay. Presente, doctor. León Criollo. Kevin Renato. León Criollo. ¿Tiene falta? Y alguno Figueroa. Presente. Llano Martínez Carlos. Presente, doctor. López González Catiusca. López González. López Ramírez Luis Israel. Presente. López Yance Helen Natalie. Presente. Luna Mieles. Luna Mieles. Macías Gualoto. Presente, doctor. Marzano Moncayo. Marzano. Mendoza Maclic Aarón. Presente, doctor. Mirabal Guale Héctor Alfredo. Presente, Mirabal, doctor. Montero Soriano John Guillermo. Presente, doctor. Mora Paucar Julio César. Mora Paucar Julio César. Presente, doctor. Julio César Mora, presente. Ordóñez Franco Kevin Iván.
Ordóñez Franco Kevin Iván. Ortega Muñoz Carla. Ortega. Presente, profesor Ortega. Ortega. Sí, presente, profesor. Pilay Cañarte Geraldi. Presente. Ortiz Génesis. Plúa Ortiz Génesis. Plúa Gando Andrés Iván. Presente, doctor. Proaño Silva Richard. Proaño. Presente, doctor. Proaño Silva Steven. Presente. Quevedo Palma. Quevedo Palma Daniela Yanina. Presente, doctor. Quijije Cueva Mirka. Quijije Salazar Vázquez Jaime Roberto. Presente, doctor. Buenas noches. Presente. Salvador Santos Verónica Cecilia. Presente, doctor. Tobar Romero María Susana. Tobar Romero. Vera Burgos Kenia Nicole. Presente, doctor. Villao Ceballos María Carolina. Presente. ¿A quién estando presente no lo he nombrado? Calderón Álvarez, doctor. Mande. Shirley Calderón Álvarez. Calderón Álvarez. Sí tiene asistencia. ¿Quién más? Sí, doctor, gracias. González de Faz. León Criollo. León Criollo. León Criollo. Luna Mieles, Ariana Elizabeth. Ordóñez Franco Kevin. Profe, no estoy seguro si me escuchó. ¿Quién? Montero Soriano. Montero Soriano. No, sí está. John Guillermo. Ah, ya, listo, gracias. Sí. John Guillermo. Sí, profe. Doctor Gómez Cuello, ¿sí me escuchó o no? Mi internet está súper lento. Cuello. Sí tiene asistencia. ¿Quién más? Ijije está aquí. Ijije. Bueno, mañana los espero, señores, temprano, por favor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Doctor Marzano. Dígame. Doctor Marzano, doctor. Estaba ocupadito. Marzano. Sí, Marzano. Bueno, ya está. ¿Quién más? ¿Nadie más? Gracias, doctor. Hasta mañana, temprano a las 8.